Buenas tardes, amigos de Galopa 2412 Noticias. Estamos recibiendo este día aquí en nuestros estudios de la zona oriente del Estado de México a un gran amigo, al periodista, el licenciado Fernando Coca Meneses. Licenciado, un placer tenerte con nosotros. Gracias por la invitación. Buen día. Voy a quitar esto un poquito. Sí, creo que ya estamos. Exactamente, tenemos más o menos la distancia. Y bueno, pues la verdad es que es un placer tenerte, sobre todo, licenciado, que pues a lo largo de 5 años aproximadamente te ha llevado para realizar un libro. Este libro, amigos que nos siguen en las redes sociales, pues estamos en la presentación de su libro. Sabemos que lo has presentado en diferentes medios de comunicación masivo y te agradecemos que nos hayas tomado en cuenta para realizar lo propio. Querido Arturo, los paisanos son primero. Muchas gracias. Bien, pues mira, yo quisiera comenzar. No hemos tenido la oportunidad de darle seguimiento al libro, sin embargo, hay muchas cosas que, licenciado, pues aunque no estuvieran en el libro, pues quienes somos ciudadanos y que nos dedicamos al periodismo, tenemos intuición de que ha pasado algo. Yo le pregunté al licenciado, porque siendo jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, pues inició una política mediática, para mi gusto, en contra de su ex jefe, que fue precisamente el hoy canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Es una percepción propia, y pues Marcelo fue su principal promotor para ocupar la jefatura de gobierno. ¿Hay algo en este libro? Todo eso. En este libro nos llevó bastantes años investigar el fondo del tema que se dio con respecto al cierre de la línea 12 del metro, esta que corre de Tláhuac a Mixcoac. ¿Qué sucede? Un grupo de políticos encumbrados en el poder del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, creen tener la posibilidad de convertirse en presidente de la República y toda su camarilla en un grupo que va a ocupar cargos en un gabinete presidencial. Nada más que estos señores, encabezados por Miguel Ángel Mancera, con una estrategia política muy mal diseñada y peor ejecutada por Joel Ortega y algunos otros personajes que ya leerán ustedes en el libro, emprenden una campaña mediática, legal, política, administrativa en contra de Marcelo Ebrard, Mario Delgado y funcionarios del proyecto Metro Ciudad de México, que fue la instancia que construyó la línea 12, y también algunos del metro. Digo que es una campaña, una estrategia política mal diseñada, porque la intención de estas personas era encumbrarse en la política. Mucho tiempo escuchamos que Mancera no se afiliaba al PRD porque quería ser candidato ciudadano a la presidencia. No fue ni candidato ciudadano ni presidente de la República. Se tuvo que conformar con una senaduría. Es coordinador de un grupo parlamentario casi inexistente, que es el del PRD, que sigue sosteniendo a un personaje como Miguel Ángel Mancera sin siquiera estar afiliado a su partido. Algo muy extraño que ocurre con el grupo que maneja el PRD, de los señores Ortega y Zambrano y Mancera, pero bueno, ahí lo tienen como coordinador de una fracción parlamentaria ínfima. Sucede que Joel Ortega quería vengarse por no haber sido secretario de gobierno. Según esto, había un pacto entre Mancera y Marcelo para que hubiera... Perdón, si tenemos un... Perdón, ahorita lo resuelvo, perdón, estamos... Sí, continúa, licenciado. El tema es que Joel lo que hace en la línea 12
es provocar con su incapacidad técnica daños a la línea 12 del metro. ¿En dónde está esa incapacidad? A ver, cuando se construye el metro, las empresas del consorcio constructor, que son ICA, Carso y Halston, firman un convenio para darle mantenimiento hasta determinada fecha a la nueva línea, pero llegado a la administración del sistema de transporte colectivo, Joel Ortega impide por varios meses los trabajos de mantenimiento a la línea 12. Ahí es cuando las fallas que tienen, yo no les llamaría fallas, sino todo esto que se produce, y el que ha manejado alguna vez un carro y alguna vez se ha abierto el cofre del motor, sabe que el choque, la fricción que se da entre material metálico, Tiene desgaste. hay un desgaste, que es normal. Es normal, claro. Eso sucedía con las vías y con las ruedas de la línea 12, lo mismo que sucede, por ejemplo, en la línea, los del Oriente la conocemos muy bien, porque estaba de La Paz, de Los Reyes, hasta Cuautitlán. ¿Qué es lo que nos lleva a decir que ellos fueron los que provocaron los daños? Precisamente esa falta de mantenimiento. La línea 12 no tenía ningún problema más que darle mantenimiento. En el libro ponemos un ejemplo que es extremadamente burdo, pero aleccionador. Es como cuando alguien le compra a su hijo o a su hija un vehículo y lo saca de la agencia. Pero como no es nuevo, pues no le revisas los niveles de los líquidos de frenos, o para evitar que se caliente el motor y le pones el anticongelante, y solo le pones gasolina para que ande andando el carro. Y de los decenas de kilómetros se convierten en cientos y en miles, y hay un momento que por falta de todos esos lubricantes, de todos esos fluidos que sirven para que la máquina trabaje correctamente, se te desvía el carro. Así es. Algo similar le pasó a la línea 2. El mantenimiento nulo durante varios meses provocó los daños que después quisieron achacar al gobierno anterior. Claro. Sí, Ricardo. Fernando, ¿qué tiempo te llevó investigar estos datos para tú hacerlos, plasmarlos en tu libro? Fíjate que comencé desde el mismo día que anunciaron o que leímos en un periódico que iba a cerrar la línea 12. Me llevó 4 o 5 años obtener el último documento, que fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en donde se le ordenaba al gobierno del Distrito Federal pagarle al consorcio constructor el contrato que se había firmado. Y sentencia el tribunal que no hay daños, que no hay vicios ocultos, que se entregó la obra en tiempo y forma, no hubo desvío de recursos, todo aquello que nos dijeron que había sucedido legalmente no pasó. Y el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, es sentenciado a pagar ese contrato tal cual se firmó. ¿Por qué? Si hubo una línea mal construida, que ponía en riesgo la vida de los ciudadanos que la usaban, 435,000 personas diarias en su primera etapa, desde el último día de octubre del 2012 hasta el día en que la cerraron. Hoy estará transportando arriba de 500,000 de personas diarias esa línea. Cuando menos. ¿Por qué pagarla? ¿Por qué pagarla si puso en riesgo a ese 500,000 de personas diarias? ¿Por qué pagarle a alguien que no cumplió con lo pactado? Es decir, esta fue una trama bastante burda, absurda, carente de sustento, en el que la incapacidad técnica de un funcionario público y la ambición política de varios más llevaron a 30 personas a perder 5 años de su vida, porque fueron acusados
vía penal, vía administrativa, algunos inhabilitados, otros fueron a la cárcel, y poco a poco han ido siendo exonerados y liberados de toda responsabilidad hacia los delitos que les querían imputar, todos ellos falseados, todos ellos armados. Y lo peor de todo, las ambiciones políticas de estos personajes, ya les decía yo anteriormente, Miguel Ángel Mancera no fue candidato a la presidencia de la República, lo fue Ricardo Anaya, quien nos revela que hubo un manejo sucio de los dictámenes. Quería ser jefe de gobierno, que es Víctor Hugo Lobo, y cuando no pudo ser candidato a jefe de gobierno, lo fue Alejandro Barrales. Quería ser senador, no pudo porque ya estaba comprometido el espacio para Mancera, y se conformó con ser diputado del primer Congreso de la Ciudad de México. Ahí está, y es el coordinador parlamentario del PRD. Es decir, estos personajes siguen figurando en la política y no han respondido por los daños, eso sí, que le provocaron a la línea 12, a los ciudadanos, a la ciudad, al Estado de México, porque esa línea 12 es muy utilizada por ciudadanos de Chalco, Valle de Chalco, Iztapaluca, Cocotitlán, en fin, toda la zona oriente. Compensó todos los viajes que se iban hacia la línea A del metro, a La Paz, y bueno, ya se fue dividiendo según a dónde fuera. Unos que tenían que ir hacia el norte utilizan la línea A, llegan a Pantitlán y de ahí toman esta línea que va hacia Potrero, hacia el norte, claro, una línea amarilla, si no recuerdo, y los que utilizaban la línea 12 son los que iban más o menos, que tenían como destino el World Trade Center en la Ciudad de México. Licenciado, esto quiere decir que técnica y oficialmente, pues el dictamen de la infraestructura que dieron, el verdadero, pues no estaba mal. No sé cómo viniera el verdadero. Yo creo que ahí también hay un gran tema. La empresa que hace el dictamen está asociada con una de las empresas que debían ser juzgadas por los malos trabajos realizados. Es decir, se hizo una maraña ahí de intereses oscuros, raros, no difíciles de entender porque, bueno, sí, si vemos la prensa en estos días, hay todas las semanas un nuevo funcionario del gobierno de Miguel Ángel Mancera detenido o con órdenes de aprehensión por sus mandos públicos. Creo, sin temor a equivocarme, que el mal gobierno, el gobierno corrupto federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, permeó y tuvo cómplices en el gobierno de la Ciudad de México, y lo vemos todos los días. Sí, la Central de Abasto, la Secretaría de Obras, la de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Tesorería, en fin, en todos lados estamos viendo que está brotando la corrupción. La estafa maestra. La estafa maestra, bueno. Pero, y en el caso de la Ciudad de México, además de todo esto, la línea 12, que fue un punto de partida para que tanto el gobierno federal, encabezado por Peña, como el local de Mancera, emprendieran una cacería en contra del grupo, no solo de Marcelo Ebrard. Creyeron que descarrilando la carrera política del hoy canciller, iban a poder golpear en la línea media al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que pensaron que por ahí iba a estar la derrota anticipada del Movimiento de Regeneración Nacional encabezado por el presidente López Obrador. Ese fue el propósito principal. Ese era el propósito principal, descarrilar ese proyecto. Es decir, que pudiera ser, bueno, también existen varias preguntas que seguramente, ahora que tengamos la oportunidad de leer el libro, no serán contestadas, pero aprovechando que estás aquí, Venga, pues la verdad es que yo pienso que para bueno, pues esto fue un tema político que quizás fue cocinado desde Los Pinos. Digo, es una intuición personal también. Yo creo que fue un tema político
bueno, no creo, Viejos seguro pinos. que fue un tema político que Los Pinos aprovechó para generar esta estrategia y golpear al movimiento de López Obrador. Fue un movimiento político para descarrilar la candidatura a diputado suplente de Marcelo Ebrard, tratando de evitar que llegara a la Cámara de Diputados. A ver, vamos a acordarnos de algo en la historia de este país. ¿Quién fue el diputado que más exhibió la estafa que era el Fobaproa? Tiene nombre y apellido y se llama Marcelo Ebrard. Ellos no querían que un personaje de ese nivel descubriera las tropelías que estaban haciendo, tanto en el gobierno local como en el gobierno federal. ¿Lo consiguieron? No. Hoy vemos que todo está saliendo a la luz. La Casa Blanca, la estafa maestra, los acuerdos de Videgaray, los de Lozoya, el encubrimiento a García Luna, en fin, todo poco a poco va saliendo. ¿Por qué? Porque era insostenible que tanta corrupción pudiera mantenerse bajo la alfombra por tanto tiempo. Perdón, pero eran tan burdos para hacer sus actos de corrupción que era imposible no darse cuenta. Licenciado, pues para que la gente realmente, nuestra audiencia conozca de manera real, Mancera, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, no tenía entonces ningún tipo de justificación para cerrar las 12 estaciones de las 20 que integraban esta línea dorada. Técnicamente no. Nunca hubo una... Hay una anécdota que cuento en el libro, en donde viene el experto de los expertos en esto que es el desgaste ondulatorio. ¿A qué me refiero? Al desgaste que tiene el riel metálico por el roce de las ruedas metálicas. Hay una reunión en donde está Joel Ortega, los involucrados de las empresas, funcionarios del proyecto Metro, el contralor, el consejero jurídico de Mancera, y este experto, Stuart Grassi, les pregunta, a ver, ¿quién decidió bajarle la velocidad al metro en ese tramo? ¿Y por qué? Es extraño, ¿no? Sí. Y se quedaron, el que tenía que responder era Joel Ortega. Sí, pues sí. Y las explicaciones que dio no convencieron al experto. Y les dice, oigan, los metros férreos, que son los primeros que tenemos en la historia de la humanidad, siempre han tenido ese desgaste. El que ustedes quieran ir a ver, siempre habrá un desgaste en la rueda y en el riel. Los que vivimos en la zona y que vimos pasar mucho tiempo este tren que partía y pasaba por Los Reyes La Paz, partía de Lindavista, llegaba al Estado de México por Los Reyes, cruzaba Tlalpizáhuac, Ayotla, Tlapacoya, Iztapaluca, cruzaba Chalco, pasaba por Cocotitlán, Temamatla, hasta Valle de Chalco. Sí, y llegaba a Cuautla, y de ahí se seguía hasta Veracruz, si no mal recuerdo. Todos los que nos acercamos al metro alguna vez y de ir a la escuela y nos sentábamos en el riel, terminábamos manchados del lubricante que le ponían continuamente a las vías. Veíamos que de repente el riel estaba cacarizo. Y muchas veces nos acercamos con las personas de Ferrocarriles Nacionales y les preguntábamos, oye, ¿y por qué le salió esto? Pues es que con la fricción, claro, de la rueda y esto se va haciendo un desgaste. Y hay un momento en que la porosidad también brota, y ahí queda. Este tramo lo vamos a cambiar. Y nos tocó durante años ver cómo lo cambiaban. Eso mismo se los dijo Stuart Grassi a los funcionarios del metro. Pero eso es el mantenimiento que se le daba. Mantenimiento que no hicieron en la línea 2. Mantenimiento, Ricardo, que no dieron la línea 12. En el primer año.
En todo un año. Y es el mantenimiento que se le da diario a las vías en todo el sistema de transporte colectivo metro. Yo trabajé en el metro mucho tiempo. Sí, yo sé. Y por eso el tema desde el primer momento me llamó la atención. Y por eso recurrí a los ingenieros y al personal, a los trabajadores del metro, para que me explicaran esto, y siempre me dijeron, están exagerando, o sea, no tienen por qué cerrarlo. Claro, claro. Después de esta explicación que les da Stuart Gracia a ellos, les hace una pregunta en donde ya no hubo respuesta. Y la pregunta es, ¿quién decidió cerrar las operaciones de la línea 12? La respuesta fue como la de los niños en el examen oral, en la primaria, cuando te pregunta la maestra, 2 por 2. Mirar al cielo, a ver si en el techo aparece de milagro la respuesta, voltear a ver al compañero de lado. Me costó trabajo las tablas. Ahí queda, o quedó de manifiesto, Que que no había una justificación técnica de ninguna lógica especie. para cerrar la línea 12. Eso es lo más triste. Así es. Lo hicieron político. Hicieron político esto. Sí, sí, sí. Fue una determinación para descarrilar proyectos políticos, pero lo que sí hicieron, lo que sí lograron fue destrozar vidas. Sí. Vidas familiares, personales, profesionales, Perjudicar a patrimoniales. Ujú. Una treintena de personas está terminando todavía algunos casos y en todos han salido exonerados. A ver, si el tribunal te sentencia como gobierno a pagar por una obra que te entregaron en buenas condiciones, tú le echaste a perder, ¿por qué esas personas que echaron a perder esa obra no están pagando por sus actos? Siguen impunes. ¿Por qué un grupo de personas que se confabuló en contra de otras para desgraciarles la vida siguen en la calle y con cargos públicos sin que nadie les diga nada? Claro. La intención del libro no era esa. La intención del libro era demostrar que técnicamente no se sostenían los dichos de el metro de Joel Ortega de que tenían que haber cerrado la línea del metro. Esa es la intención del libro. Pero cuando Víctor Hugo Lobo revela que él manipuló el dictamen que le dio el sustento a la narrativa del gobierno de Mancera para cerrar esto, el libro adquirió otra ruta, que Claro. fue la ruta política. Sí. Yo estaba escribiendo un libro técnico, con la ayuda de mucha gente del metro. Precisamente por haber trabajado Trabajado licenciado ahí. en el metro. Sin embargo, cuando descubrimos la beta política, yo a ver, entonces, ¿cuál fue la intención? Nosotros ya teníamos desde entonces certeza de que no habría sido un tema técnico el cierre de la línea 12. Pero nos faltaban datos para fundamentar que no lo eran, no en lo técnico, sino en lo político, en lo administrativo, en lo legal. Y Lobo nos los da, nos dice, yo manipulé ese dictamen. Ah, caray, entonces Qué el asunto barbaridad, va sí, por sí, otro sí. camino. Licenciado, pues yo cierro con esto, esta pregunta ¿qué te motiva? Yo te conozco, tu trascendencia en tu carrera periodística y demás. ¿Qué te motiva a escribir un libro, licenciado? Este libro. Que muchos de esos 30 personajes que fueron afectados son amigos míos desde hace muchísimos años. Yo llegué a Por trabajar. cierto, dedicado. Muchas gracias. Yo llegué a trabajar al metro, y Arturo, tú recordarás esa etapa de mi vida, porque yo era muy joven, pero tú ya nos conocíamos. Yo llegué al metro, recién falleció mi padre en 1988. Sí, claro. Muchas de esas personas perjudicadas por estas decisiones son amigos míos desde entonces. Muchos de esos personajes afectados se encuentran muy metidos en mi vida, porque ellos son los que me tendieron la mano cuando yo llegué al metro a trabajar ahí, después de la muerte de mi padre, de Cameca.
Y eso es el principal, el primero de los motivos que me da escribir el libro. Hay otro adicional. Cuando se da la revelación del Lobo de que manipularon el dictamen, es desentrañar qué ganaron con echarle a perder la vida a esos 30 mexicanos, todos honorables, hombres y mujeres que trabajaban en el proyecto Metro. Lograron su cometido. Qué barbaridad, ¿no? Hicieron y provocaron daños al medio ambiente, a las finanzas de la ciudad, a la finanza de las familias, La economía. La economía. Gente. Y un dato adicional. Siempre he sido muy necio en querer terminar lo que inicio. Cuando trabajaba yo con Víctor Trujillo en el programa El Mañanero de Broso, este fue un tema en el que nosotros siempre dudamos de la veracidad de lo que nos decía la línea 12. Y yo no pude, por diversas motivaciones, incluso, déjame decirte, Mancera iba mucho al programa. Cuando nosotros empezamos a diferir de lo que ellos decían acerca de la línea 12, ya no quisieron regresar al programa. Ya no participaron. Porque sabían que iba a haber preguntas sobre la línea 12 y bueno, ¿Y de qué manera, Broso no es ninguna perita en dulce. Sí. Tu servidor, que Tampoco. como reportero busco llegar a lo más profundo del tema, y creo que no iban a tener respuestas para nosotros y dejaron de ir al programa. Cuando vas conjuntando todos estos eslabones y los vas engarzando, te das cuenta que en México periodistas, funcionarios y la sociedad tenemos una carencia muy grande. No sabemos exigir lo que por derecho nos corresponde. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Como derecho, como ciudadanos y como periodistas. Exigirle a los políticos rindan cuentas de todos y cada uno de sus actos, aunque estos actos sean los correctos. ¿Por qué lo hiciste así? Quiero saber por qué hiciste esto así y que funcionó. ¿Para qué? Para que esa buena práctica de gobierno se replique en otros temas y en otros lugares. Si lo hiciste mal, para evitar que eso se vuelva a replicar. Claro. No hay rendición de cuentas al 100%. La transparencia para conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la pedí por transparencia, te daban pedacitos de los casos, en fin, un alma compadecida me dijo, oye, aquí está. Así que, Total, como dice un amigo, llegaron a la puerta de la casa muchos documentos. De todos ellos, el de la sentencia es clarificador para esto. Y sí, la motivación Pues es sí. reivindicar Pues, a mis amigos que trabajaron en el metro, que fueron marginados de la vida porque les inventaron cargos, uno, y dos, que creo que ya es momento, y estamos en una etapa en donde el gobierno federal encabeza una lucha contra la corrupción, en donde la transparencia y la rendición de cuentas debe ser total. No podemos ya, como sociedad, como medios de comunicación, como ciudadanos y los que se dedican a la política como políticos, dejar que quienes tienen el control y el mando de los gobiernos federales, estatales y municipales nos digan que lo hicieron porque ya obtuvieron el voto. No. Así es. Rindan cuentas y sean transparentes en todos y cada uno de sus actos de gobierno. Así es, pues el licenciado, la verdad es que va a ser muy interesante, amigos. Pues ahí está. Búsquenlo ¿dónde lo buscamos el libro? Hoy todas las librerías están cerradas, pero lo pueden pedir en línea, creo que ya están agotados, afortunadamente. Yo creo que el editor tendrá que en estos días surtir de más. Sanborns, El Sótano, Librería El Sótano y Librería Gandhi por el momento. Los pueden pedir por línea, les llega a su casa. En unas semanas más la editorial lectorum.com.mx también tendrá la venta del libro en línea para que les llegue a su casa, en lo que
nos abren las librerías, ahí está. Hay un muy buen tiraje, son 3,000 libros, parece que se está vendiendo bien y ojalá haya una segunda edición. Ok, pues licenciado, ¿con qué cierras, Ricardo Vera? Más bien es cierre, es una pregunta, licenciado Fernando Coca. ¿Sí consiguieron su objetivo quienes hicieron la trama No, de lo de la línea 12? definitivamente no. Querían descarrilar, anular políticamente a Marcelo Ebrard, y hoy Marcelo Ebrard es el canciller de este país y está haciendo una buena labor. Querían descarrilar también a Mario Delgado, que era el secretario de Finanzas, y lo acusaban de malos manejos. Tampoco, hoy es el presidente del partido que tiene el poder en México. Quisieron descarrilar a muchos más. No lo lograron, son ineficientes, son corruptos y son muy torpes. Pues Y no muchas- están siendo premiados. Ese es, Pues sí. Están derrotados, Ok. moralmente derrotados. Pues muchas gracias, amigos. Muchísimas gracias. Pues ahí está nuevamente. Agradecemos la presencia del licenciado Fernando Coca Meneses. Gracias, licenciado. Esta es tu casa. Arturo, Ricardo, Gracias por el libro. Gracias, Ricardo, por colaborar en esta entrevista, que realmente va a ser de mucho provecho, porque este libro va a revelar muchas cosas que se venían tramando políticamente. Ricardo y yo nos conocemos desde que éramos jóvenes. Y yo Les también. digo desde que- Amigos, pues muchísimas gracias. Te digo- Un abrazo y buenas tardes. Arturo, le digo desde